por YouTube. Me dijo, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y yo me acordé de lo que le preguntó también Faraón a Moisés, ¿quién es Jesús? Para que yo crea en él y le obedezca. Y el Señor me llevaba a esta palabra. Me llevaba a una palabra que está en Apocalipsis, capítulo 1. Quiero que busquen Apocalipsis capítulo 1. Pablo dijo, yo sé bien a quién he creído. Y muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿quién es Jesús? Y el Señor me daba esta respuesta. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Le doy lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Voy a hacer una oración por su palabra. Voy a pedirles que inclinen su rostro y podamos orar por la palabra del Señor. Padre Celestial, estamos ante su presencia en el nombre glorioso y poderoso de su Hijo amado Jesucristo. Usted un día se hizo pobre para hacernos ricos en fe. Un día se humilló, dejó ese trono de gloria para venir a este mundo a pagar el precio por nuestros pecados. Le agradecemos por Jesucristo nuestro Señor, quien por amor a la humanidad entregó su vida en aquella cruz para redimirnos, para salvarnos, para darnos vida eterna. Sabemos que todos nosotros, Señor, somos pecadores, pero Él con su sangre preciosa lavó nuestros pecados, nos perdonó y nos hizo aceptos ante su presencia. Le damos gracias por su palabra, esta palabra que es eterna, esta palabra que vive para siempre. Le damos gracias por su amor, su misericordia, que cada día está presente y se renueva cada mañana. Le damos gracias por todo lo que nos ha dado, por todo. Le damos gracias por la salud, por la vida, por las pruebas también, Señor. Le damos gracias porque usted es bueno y porque sus misericordias se renuevan cada día y sus misericordias son eternas. Todo esto se lo pedimos, Padre, que usted nos guarde, nos bendiga por medio de su palabra. Que esta palabra sea grabada en nuestros corazones. El que tiene oído para oír, que oiga su palabra. Se lo pedimos todo en el glorioso y bendito nombre de su Hijo amado Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Como decía, hace unos días atrás, alguien me preguntaba por YouTube, ¿quién es Jesús? Y yo creo que muchos cristianos también se preguntan, ¿quién es Jesús? ¿Por qué debo creer en Él? ¿Por qué debo tener fe en Jesucristo? ¿Quién es para mí Jesucristo? Y el Señor me llevaba, como decía, a esta palabra que está en Apocalipsis. Y el Señor me bendijo con esta palabra porque en realidad muchas veces nosotros creemos que Jesucristo es una persona que, así como lo tienen los religiosos colgada en una cruz ahí en su cuello. Pero no es así. Jesucristo vive y reina para siempre. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él está presente en todo lugar. Es omnisciente, omnipresente y omnipotente. No hay nada imposible para Él. Nada se escapa a la presencia de Jesucristo. Él, por su gracia bendita, nos dio el Espíritu Santo para que nosotros podamos entender su palabra, para guiarnos a toda la verdad y a toda la justicia, para recordarnos las palabras que Jesucristo predicó y también los apóstoles predicaron un día. Como decía Pablo, dijo, yo sé bien a quién he creído. Jesucristo, nuestro Salvador.
es el Rey de Reyes, el Dios eterno e encarnado. Hoy día existe una controversia entre muchas personas que niegan la eternidad y la divinidad de Jesús. Hay quienes dicen que Jesucristo no puede ser Dios y al mismo tiempo ser el Hijo de Dios, porque solo fue engendrado hace 2000 años en el vientre de María. Muchos dicen que fue un profeta. Jesús les preguntó: ¿y quién decís vosotros que sois? Yo pregunto ahora: ¿quién cree usted que es Jesús? Dios ha querido que por medio del Espíritu Santo que nos dio, nosotros sus hijos podamos comprender lo que los sabios no pueden entender y callen ante la revelación gloriosa de Dios. Dice su palabra que a los necios de este mundo escogió Dios para darles de su sabiduría y avergonzar a los sabios. Nosotros los pequeñitos tenemos esta gloria, esta gracia de Dios, de que podemos comprender su palabra, podemos conocer a Dios tal como es. Jesucristo ya había sido profetizado en la palabra del Señor que Él vendría. En Isaías capítulo 7, versículo 14, la Biblia dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que en hebreo quiere decir Dios con nosotros. Aleluya. El Dios del cielo vendría a este mundo y estaría con nosotros. También en Isaías capítulo 9, versículo 6, la Biblia dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Dios, al entregar esta profecía al profeta Isaías, le estaba diciendo que Él, el Dios fuerte, el Dios todopoderoso, el Padre eterno de la gloria, vendría a este mundo, nacería como un ser humano y vendría en forma de hombre, y que Él nos daría a su Hijo, que tendría toda su naturaleza divina, pero que también sería como nosotros, un ser humano con la naturaleza humana, tal como nosotros. Él se despojó de su gloria para venir a este mundo a rescatarnos. Que el Señor nos bendiga, gloria sea su nombre para siempre. En Lucas capítulo 2, versículo 11, los ángeles anunciaron a los pastores que Jesús, el Señor, había nacido en Belén, en la ciudad de David. Allí, en un pesebre, el Dios de la gloria, el que era adorado por los ángeles, vino a este mundo. Y allí, en ese lugar sucio, ahí nació Jesucristo, para limpiarnos a nosotros de toda maldad, de todo pecado. En el Antiguo Testamento solo a Jehová se le llamaba Señor. Y si los ángeles llamaron a Jesús Señor, entonces podemos decir ciertamente que Jesús nacido en Belén es Jehová, el Señor, Dios eterno de la gloria, Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra, manifestado en carne por amor a nosotros. Aleluya. Muchos se preguntan: pero ¿cómo puede ser que Jesucristo sea el Dios del Génesis, el creador de todas las cosas? Porque todos hemos leído el Génesis. Sabemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y solo lo hizo con el poder de su palabra, porque su palabra tiene poder, su palabra es poder. Por su palabra nosotros hemos creído, hemos nacido de nuevo, por su palabra Él nos ha bendecido. Y lo hizo con el poder de su palabra, y su palabra es el verbo de Dios. Aleluya. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 1: en el principio Él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, todas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo en el principio de la creación
era el verbo de Dios, era la palabra de Dios. Y Él vino a este mundo sucio y pecador, haciéndose hombre como nosotros. Aleluya. En el versículo que hemos leído, en el Apocalipsis, Jesús dice, yo soy. La primera palabra, las primeras dos palabras dice, yo soy. Jesucristo, cuando estuvo con sus discípulos, dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare hallará pastos. También dijo el Señor, yo soy el pan de vida que vino del cielo. El que come de este pan nunca más tendrá hambre. También dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él dijo, yo soy el buen pastor. El pastor la vida da por las ovejas. Nosotros sus ovejas. Él dio su vida por nosotros, aleluya. También dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Y separados de mí nada podéis hacer. Separados de Él nada podemos hacer. Jesús dijo todas estas cosas mientras estaba en este mundo. Y aún siendo todo lo que dijo que era, Él sigue siendo aún el mismo. Y sigue haciendo todo lo que dijo que era. Pero aquí en el Apocalipsis estamos viendo a un Cristo glorificado. Tal como es ahora. Que ni aun Juan le reconoció cuando le vio. Y cayó como muerto. Aleluya. Hermanos míos, amados hermanos, Jesús ya no es aquel que fue arrastrando esa pesada cruz por las calles de Jerusalén. Ya no es aquel que fue vituperado, que fue escupido, que fue menospreciado por los hombres. Él ya no es aquel que estuvo en esa cruz sufriendo los terribles dolores y la agonía de la muerte por amor a nosotros y derramando su preciosa sangre para pagar el precio por los pecados de la humanidad. Por tus pecados, mi hermana, mi hermano, por mis pecados. Aleluya. Y aunque Él fue crucificado en debilidad, ahora Él vive y reina para siempre. Aleluya. Y Juan le pudo ver en toda su gloria cuando Jesús dijo, yo soy el alfa y soy la omega. Aleluya. Para más, sacamate esta la banda. El alfa y la omega son la primera y la última palabra del alfabeto griego. Jesús quiere decir que nada es antes que Él y nada es después que Él, ni será después que Él. Jesús es antes de todas las cosas. Él es el primogénito del Dios invisible. Todas las cosas, ya sean visibles o invisibles, fueron creadas por Él y para Él, como dicen en Colosenses capítulo 1. La gloria de Jesús antes de venir a este mundo era al lado del Padre, era el verbo de Dios. Pero Jesús, cuando oraba en Juan capítulo 17, versículo 5, pide al Padre que le glorifique a su lado con aquella gloria que tenía antes de que el mundo fuese. Y algunos se preguntan, pero si era el Dios viviente, era el creador de todas las cosas, ¿por qué oraba al Padre? ¿Por qué oraba al Padre? Y muchos niegan la divinidad de Jesús. Pero la respuesta la tiene en su palabra, en la Biblia, en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. La Biblia dice que Jesucristo, el verbo de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre. Dice que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Él cargó nuestros pecados en esa cruz del Calvario.
Jesucristo, aun siendo Dios, se despojó voluntariamente de sus atributos para convertirse en un hombre como nosotros, en un ser humano. Esa es la razón por la que oraba al Padre, porque lo hacía como hombre nacido de mujer y también como hijo del Dios Altísimo. Él tenía que despojarse de muchas cosas para venir a esta tierra. Y no es primera vez que Jesucristo venía a este mundo. La salida de Cristo a este mundo fueron desde los días de la eternidad, como dice en Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde dice: pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aleluya. Nosotros muchas veces no entendemos la eternidad. Por eso es que no entendemos la divinidad de Jesús. Se dice que la eternidad es un tiempo, es una duración de un tiempo que no tiene principio y no tiene fin. O sea, es un no tiempo de no hay tiempo, solamente hay presente. Entonces podemos entender que la eternidad es una dimensión donde no hay tiempo, donde el presente, el pasado y el futuro se funden en un solo. Por eso Dios conoce nuestro futuro. Por eso Dios conoce que vamos a creer en Él, vamos a servirle a Él y vamos a ser salvos. Y Él sabe quién va a ser salvo. Por eso conoce el Señor nuestro futuro. No hay nada que se le escape a Él. Él es omnisciente. Él conoce todo. ¿Puede existir una dimensión donde el tiempo no existe? ¿Un lugar atemporal? ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde habita la divinidad? Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:16 que Dios habita en luz inaccesible. Aleluya. Y también dice que su Hijo, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, como dice en Colosenses 1, versículo 15. Y también en Juan capítulo 1 y el versículo 9. Aleluya. Jesucristo, el Rey de Reyes, el Creador de todas las cosas, dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquella luz que alumbró en Génesis, cuando Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. La luz vino a este mundo en la persona de Jesucristo. Hermanos, para entender esto, también nos debemos nosotros dejar de lado la ciencia. Muchas veces el Señor nos enseña a través de ella. Dice que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Imagínense. La ciencia dice que no se puede superar. Y en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, que dije, la Biblia dice que Dios es el único que habita en la luz inaccesible. Para el hombre es inaccesible esa luz. ¿A quién dice que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver? Que el Señor nos bendiga. Nosotros hemos visto la luz. La luz de Cristo llegó a nuestras vidas, a nuestros corazones, para alumbrarnos, para darnos vida eterna, para mostrarnos a Cristo, mostrarnos salvación. Gracias, Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios y Él es la luz del mundo. Y esta luz que venía a este mundo alumbró a nuestras almas, a nuestras vidas, a nuestro corazón. Hermanos míos, que el Señor nos bendiga. Le doy gracias al Señor porque un día esta luz alumbró en mi corazón. Me llenó de su gracia, de su poder, de su Espíritu Santo, del entendimiento para comprender su palabra, y todo por gracia, todo por misericordia, porque nada merecemos, mis hermanos. Sin embargo, Dios ha abierto la puerta a la gracia para nosotros, dándonos esta bendición de conocerle a Él. Esta sabiduría que el mundo no entiende, esta sabiduría
que el mundo no puede entender el misterio, la dio a sus hijos, a nosotros. De Jesucristo desde la eternidad salió y vino a este mundo temporal que Él mismo ha creado para hacerse carne y sangre como nosotros y pagar el precio por nuestro pecado, porque la paga del pecado, dice, es la muerte. Y todos nacemos en pecado, aleluya. En algún momento de la eternidad, por amor a nosotros, Dios, el Verbo, decidió despojarse de su gloria y venir a rescatarnos en nuestro mundo. En Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7, aquí nos dice por qué el Señor vino a este mundo. ¿Por qué el Señor vino a rescatarnos? ¿Por qué Él tuvo que venir ahora a este mundo a rescatarnos a nosotros? Dice, el Verbo de Dios entrando al mundo es quien habla ahora diciendo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. A Dios no le agradaron los holocaustos, no le agradaron las expiaciones por el pecado. Porque estos solamente cubrían el pecado, pero no quitaban el pecado. Pero el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, aleluya. Y aquí el Verbo dice, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. La voluntad de Dios era que nosotros fuésemos salvos, que nuestro pecado fuese quitado para siempre. Dios vendría a este mundo, Él mismo vendría, como dice en Isaías 35, versículo 4. He aquí que vuestro Dios, dice, viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará, dice. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Aleluya. Jesucristo abrió los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, demostrando con estas señales que Él era Dios y que vino para ofrecerse Él mismo, a sí mismo, para rescatarnos, para reconciliarnos consigo mismo, como dice su palabra, para reconciliar al mundo. Aleluya. Como el pago, para rescatar y salvar a la humanidad perdida. Tal como lo había dicho el profeta Isaías en su palabra. Juan el Bautista dice que envió un mensajero a Jesucristo para preguntarle si Él era el que había de venir o habría que esperar a otro. Y Jesús le respondió, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres, a usted mi hermana, a usted mi hermano, y a mí es anunciado el Evangelio. Aleluya, alabanza, la camastalay. Jesús dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. Aleluya, amarás, alabanza, Cristo es el que es, aleluya. Él es el gran yo soy. Él es el Dios hablando desde la eternidad, el mismo que le habló a Moisés en aquella zarza ardiente. Él siempre ha existido y siempre seguirá existiendo, seguirá siendo siempre el mismo, aleluya. Yo soy el que era, dice, hablando del tiempo pasado cuando Él vino a este mundo para rescatarnos del pecado, para dar su vida en la cruz por amor a nosotros, alabado hasta Kamasaray. Y Cristo es el que ha de venir, aleluya, hablando del tiempo futuro, porque Él prometió que volvería. Él prometió que vendría a buscar a sus hijos. Y las promesas de Jesús, el Dios eterno de la gloria, Jehová de los ejércitos, se cumple, aleluya. Como dice en Juan capítulo 14, y si me fuere y os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice el Señor, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo, aleluya, Rasalama. Su venida está a las puertas, mis hermanos. Jesucristo ya viene. Estamos viendo las señales, se están cumpliendo. Esta pandemia es una señal de que Jesucristo está a las puertas, que Jesucristo ya viene, aleluya. Cuando dice Jesucristo aquí en Apocalipsis 1:8 que es el Todopoderoso, en hebreo está diciendo que Él es el Shaddai,
Él es el Shaddai, el tercer nombre que se le da a Jehová en el libro en el Génesis, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. El nombre que se le ha dado a Jehová, todo suficiente, en el Antiguo Testamento es el Shaddai. Nosotros ahora, conociendo cómo le conocemos, podemos ciertamente decir que Jehová en el Antiguo Testamento es Jesucristo en el Nuevo Testamento. Él es el Señor, Él es el Adonai, es Yeshua, Hamashia, la basta la masa, carasa la mai. Y basta la raza. Él tiene todo el poder. Es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Aleluya. Solo Dios vive en la luz, mis hermanos. Solo Dios vive en la eternidad. Por eso solamente Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y Dios es en esencia tres personas: un Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo es el Verbo de Dios hecho carne, aleluya. Dice en Apocalipsis que el Verbo de Dios vendrá también. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Y aquí dice: un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y su nombre es el Verbo de Dios, aleluya. Y en su vestidura un nombre escrito: Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo, el Rey. Jesucristo el Shaddai, Jesucristo Jehová de los ejércitos, Jesucristo el Todopoderoso, aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad, dice su palabra. Lleno de gracia y de verdad también, dice su palabra. Él vino a morir, el Verbo de Dios, a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, aleluya. Bendito sea su nombre para siempre, aleluya. Alabado sea su nombre para siempre, aleluya. Aleluya, bendito sea su nombre. Una vez que cumplió su propósito en este mundo, Jesucristo al morir por nuestros pecados, dice su palabra que resucitó con gloria y poder y se sentó nuevamente a la diestra de Dios Padre en la eternidad. Que el Señor nos bendiga para siempre. Hacia la maja, Señor. Que Dios nos guarde y nos bendiga, mi Señor. Aleluya. Antes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Jesucristo se presentó muchas veces como el ángel de Jehová. Aleluya. Pero Él era el Verbo de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. El profeta Isaías vio al Verbo de Dios. Vio a Jesucristo encarnado. Vio a Jesucristo antes de su encarnación. En toda su gloria, 700 años antes de su nacimiento. Y dijo: ay de mí, que soy muerto. Como relata en capítulo 6 de su libro. Porque aunque Jesús nació 700 años después, ya estaba en la eternidad glorificado y podía salir a este mundo temporal en cualquier época de la historia, de nuestra historia. El apóstol Juan, cuando le vio, también dice que cayó como muerto a sus pies, y aunque anduvo con Jesús 3 años, al ver su gloria no le reconoció, mi hermano. Así lo dice lo que estamos leyendo en el capítulo 1 de Apocalipsis. Dice que cayó como muerto a los pies de Cristo. Jesucristo ya no es aquel hombre que fue menospreciado, mi hermano. Quizás tú lo has tenido mucho tiempo como alguien débil, clavado en una cruz, con una cara sufriente. Ya no. Ya no fue no es aquel que fue crucificado en debilidad mientras se burlaban de él. Ahora Él está en la eternidad, está en gloria, porque es el Verbo de Dios hecho carne. Él es el Dios Todopoderoso, 100% hombre y 100% Dios, y nuestro gran sumo sacerdote que está intercediendo todos los días por nosotros. Él te conoce aún más de lo que tú te conoces. Él conoce nuestro corazón, el hombre no lo conoce.
Yo no conozco mi corazón, pero Jesucristo lo conoce. Hermano, hermana, si estás pasando por alguna necesidad, si estás enfermo, si no tienes trabajo, si estás angustiado, deprimido, con incertidumbre por lo que está ocurriendo en el mundo, por esta pandemia, porque todos estamos sufriendo por esta pandemia. ¿Quién más o al menos está de alguna forma pasando alguna necesidad? Estamos todos en cuarentena, confinados, no podemos salir a tomar aire. Hoy quiero recordarte que Jesucristo, es todopoderoso. Jesucristo vive y reina para siempre. Y si tú lo tienes en tu corazón, Él está contigo. Él no te fallará. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, Él dice, yo soy el Todopoderoso. En hebreo, el nombre de Dios es el Shaddai. El Shaddai. El Shaddai es el tercer nombre por el cual se revela Dios en la Biblia. La palabra Él indica fuerza, poder, omnipotencia. La palabra Shaddai significa uno que tiene pecho. Es como el pecho de una madre para sustentar a su hijo. Le basta el pecho de su madre para sustentarlo en todo. No necesita nada más el niño, el bebé. En otras palabras, dice que uno que nutre, que suple y que satisface todas nuestras necesidades. Y al unir estas dos palabras, el Shaddai, tenemos el poderoso que nutre, suple y satisface todas nuestras necesidades, todas tus necesidades, mi hermana, mi hermano. No necesitas a nadie más, si tienes a Cristo lo tienes todo. Aleluya. El Shaddai es el Dios omnipotente. Y la omnipotencia de Dios es de pecho, es decir, de amor generoso hacia nosotros. Aleluya. El Shaddai es el Dios que derrama bendiciones sobre nuestras cabezas y nos da vida y vida en abundancia. El que te salvó, el que te dio vida eterna, el que perdonó tus pecados, el que saca el odio de tu vida, el que te sana todas tus enfermedades, como dice su palabra. Aunque en algunas ocasiones Él permite que seamos probados y afligidos para que le busquemos, porque dice que en la angustia lo buscaremos, para así poder llenarnos de Él, de su presencia. Y esto es lo que sucedió con Job, con Ruth y también con muchos otros en la Biblia. Hermanos, hermanas, Jesucristo nuestro Dios es el Shaddai, el Dios todopoderoso. Nada es imposible para Él. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Cristo Jesús. Aleluya. Y si Él vive en nosotros, nada nos faltará. Aleluya. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Muchas veces hemos repetido eso, pero nosotros a veces dudamos porque no entendemos que el poder que tiene Cristo en nuestras vidas. Él nos guardará aún más allá de la muerte, como dice su palabra. Él nos sustentará en todo. Siempre estará al lado nuestro, siempre estará con nosotros. Y Él prometió que regresaría nuevamente a este mundo. Pero Él regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. Y a dar a cada uno su justa retribución, como dice su palabra. A los que creen en su nombre, a los que esperamos en Cristo. Darnos salvación y la vida eterna. Aleluya. Pero a los que no han creído en Él, la condenación eterna. Tenga Dios misericordia. Aleluya. Que el Señor nos bendiga grandemente por medio de esta palabra. Que nunca olvidemos el poder de Cristo. Nosotros no somos como los religiosos que tienen algo colgado en su cuello, una cruz, y a un Cristo con cara sufriente. Aunque Él sigue perdonando pecados, aunque Él sigue, esa sangre todavía está vigente para perdonar pecados. Pero ahora tenemos a un Cristo todopoderoso, aleluya. Aquel que cuando le dio Juan, cayó como muerto a sus pies, porque su poder irradiaba. Su poder es tan grande que irradia, hermano. Aleluya. Que el Señor nos bendiga. Nunca te olvides de quién es Jesús. Nunca te olvides del poder que tiene. Y si Él está contigo,
Si Él está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién será contra nosotros? ¿Nos faltará algo? Por eso solamente debemos buscarle a Él, vivir para Él, estar con Él siempre. Aleluya. Porque en la medida que le busquemos y nos llenemos de su presencia, vamos a ser llenos de bendición. Él nos va a sustentar, nos va a guardar en todo momento. Dice su palabra que habrá mil y 10.000 a tu diestra, mas a ti, mi hermana, mas a ti, mi hermano, no te tocará. Aleluya. Y Él viene por su pueblo. Prepárate, mi hermana, prepárate, mi hermano. Él viene a buscar a su pueblo. Y sabemos que la Biblia dice, su palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Prepárate, mi hermana, prepárate, mi hermano, porque puede ser hoy o puede ser mañana, no sabemos el día, pero debemos estar como esas vírgenes prudentes, preparados, en santidad, buscando de su presencia, llenarnos de su Espíritu Santo, porque Él se vendrá a buscar a sí mismo. Aleluya. Y significa que vendrá a buscar a su iglesia, a su novia, a su cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Que el Señor nos bendiga grandemente, hermanos de Reñaca. Esta su palabra sea de mucha bendición para nuestros corazones. Para mi Señor, honra y gloria, y para mí su misericordia. Amén, amén. Adelante, mi hermano. Que el Señor le bendiga. Amén. El Señor bendiga esta hermosa palabra. Se estremecía mi corazón al oír la palabra del Señor. ¿Quién es nuestro Dios? El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo no alabarle, bendecirle, cierto? Yo creo que usted se alimentó, recibió de esta palabra. Aquí en mi hogar se sentía la presencia del Señor. Que usted también haya recibido esta bendición, usted también se haya alimentado, usted también haya sentido esta presencia gloriosa de nuestro Dios, cómo llenaba mi vida, cómo llenaba mi corazón. Así sea llenando su copita en esta tarde. Que Dios le bendiga. En esta hora vamos a darle el paso a nuestra hermana Paulita para que lea los últimos saludos y de ahí de lectura las peticiones de oración. Adelante, mi hermana Paola.